Capítulo 2. Lo que hacen los chicos juntos. Nota del autor. La actualización se realizará 2 veces por semana hasta que agote mi lista de tareas pendientes. Actualmente hay 20 capítulos, que equivalen a 100.000 palabras. Es decir, bastante. Si ves algún pasaje villano que parece surgir del feed de mi Rond, es normal. Somos amigos y sí, tengo su autorización. A menudo bromeamos diciendo que soy un miniel, aunque con una gramática menor. El huevo de Pascua alienígena es lo más chiflado que se ha tratado en serio. Sinceramente, eso es una broma, puedes olvidarlo para más adelante. De todos modos, disfruten este capítulo y hasta el lunes. Capítulo 2. ¿Qué pasa entre los chicos? Retrocedamos un poco en el tiempo. Hace unas semanas, joven maestro, si no sales a encontrarte con la gente, te echaré afuera. A pesar de ser una niñera diseñada biológicamente para el niño hombre que todos conocemos y amamos, Kurohiri estaba harto. Tomura de alguna manera se quedó 5 días sin dormir ni lavarse, jugando solo en su habitación. No necesito conocer PNJ. Necesito seguir jugando. La última edición del monstruo de Frankenstein entrecerró sus inexistentes cejas e hizo lo más lógico. Tomó la consola de Shigaraki y la arrojó a un portal. Shigaraki miró estupefacto a su cuidador. «Mis videojuegos», dijo el chico, que aún no controlaba bien su propia ira. Entonces Kurohiri arrojó a Tomura a través de otro portal, hacia un baño caliente. Sí, Tomura todavía llevaba su ropa, pero el Noumu estaba harto del olor y solo quería que se acabara. Recibirás tus videojuegos de vuelta solo cuando obtenga un recibo que demuestre que compraste algo en una tienda y al menos intentaste conocer gente. Dijo el hombre de la niebla negra, todavía enojado con el chico por ser un montón de basura viviente. El hecho de que Tomura tuviera un poder en descomposición no era una excusa para pudrirse, especialmente si su olor se propagaba en el bar. Era un establecimiento respetable y lo único que le gustaba a su antigua personalidad en esta vida. Pero Kurohiri trató de suplicarle débilmente Tomura a Kurohiri antes de que la nube mirara enojada a su protegido. Sin peros. Si no te lavas y haces lo que te acabo de decir, se lo diré directamente al sensei. La amenaza definitiva. La definitiva. Hasta Tomura se puso furioso ante esas palabras y se lavó rápidamente. Entonces Kurohiri hizo que el chico de Kai se limpiara una segunda vez, ya que olvidó quitarse la ropa la primera vez. Bueno, al menos la ropa estaba más limpia. Todavía tenía que limpiar la habitación de Tomura. Kurohiri reflexionó con nostalgia sobre la miseria de su propia existencia mientras amartillaba sus armas y se aseguraba de que el lanzallamas estuviera listo. Sí, era algo que se suponía que Tomura debía estar haciendo. Sin embargo, Kurohiri ahora estaba seguro de que las formas de vida indígenas nacían de la basura de su protegido y ahora tenía que hacer una limpieza. SSSSSSSSSSHHHH creó una criatura determinada, que parecía un extraterrestre determinado de una franquicia famosa. Bueno, como dicen, es hora de poner orden. Además, nunca me gustó Prometeo, dijo el mayordomo de batalla antes de comenzar la purga. Se dice que la batalla terminó después de 5 días bastante intensos. Sí, Kurohiri se tomó algunos descansos para asegurarse de que Tomura saliera como se esperaba, pero aún así, All for One encontró el metraje muy divertido de ver. También le pidió a Kurohiri que quemara todos los cadáveres, solo para estar seguro de que no regresarían. Después de todo, All for One era un genio malvado y vio la saga Alien. De ninguna manera iba a experimentar con eso. Ahora, volvamos a Tomura. En primer lugar, el criminal de pelo azul encontró un lugar con juegos, no demasiado soleado y sin demasiados niños corriendo por ahí. Esto excluía la mayoría de los cibercafés, ya que a menudo eran los lugares más ruidosos del mundo. También lo excluía de la posibilidad de simplemente pasar el rato en una tienda de videojuegos. Además, le han prohibido la entrada a la mayoría de ellos debido a sus hábitos decadentes. No era su culpa si a veces no recordaba no poner los 5 dedos sobre algo, maldita sea. La segunda cosa que lo estaba enloqueciendo ahora mismo era el hecho de que tenía que pasar el rato en un centro comercial. Kurohiri lo retuvo dentro y le quitó su identificación, por lo que ni siquiera pudo intentar emborracharse. Una vez más, tuvo que recordar lo que sucedió la última vez que estuvo borracho. Supuestamente, pudo haber descompuesto la viga de soporte de una barandilla en un aeropuerto y algún idiota cayó y murió. También era mucho más joven y su antiguo cuidador antes de Kurohiri, alguien a quien llamó NPC aleatorio N2, no sabía la diferencia entre un jugo de manzana y un licor de manzana. Eso le podría haber pasado a cualquiera.
Aún así, el joven con el mismo hábito higiénico que un murguete tuvo que encontrar una guarida para recuperarse y al menos completar técnicamente su tarea. La respuesta apareció. Una tienda que había tenido mejores días, con una fachada elegante pero ahora de mal gusto, con un dragón anidando sobre una pila de artículos hechos de cartas y libros. La guarida del dragón. Los juegos de cartas eran un tipo de juego, después de todo. Además, incluso si no podía emborracharse, aún podía comprar muchas cosas con el dinero de Sensei. Hola, joven. ¿Qué estás buscando? Preguntó un viejo vendedor, con una barba bien cuidada. Quizás tenía algo que ver con el hecho de que la estaba usando para trabajar en su computadora. Tomura reflexionó sobre el pensamiento un momento antes de responder. Juego. Villanos contra héroes. Quiero un paquete inicial de villanos. Su exigencia provocó burlas entre los antiguos clientes de la tienda, excepto que debían pagar su parte, ya que el tendero, a pesar de su actitud, no hizo nada. Así que hicieron lo que mejor sabían hacer: burlarse. Bueno, existe el juego Hero. Nadie juega con villanos y la mayoría de la gente juega con diferentes equipos de héroes entre sí. Recomendamos el WA Starter para principiantes. O bien Tomura no era lo suficientemente aterrador y horrible o el tendero estaba acostumbrado a ver tipos espeluznantes como él. Incluso mientras el criminal lo miraba, el hombre sacó silenciosamente un paquete viejo con el símbolo de WA y la edición especial Endeavor Valedictorian. No es la más rara ya que la incluyeron en el paquete, pero la mayoría de las personas eligen conservarla ya que a menudo es su primera tarjeta super rara. Tomura miró la baraja y pensó un momento. ¿Enfrentar héroes contra héroes? Tentador. Debería ver si era divertido. ¿No hay villanos? Tienen sus ediciones separadas, pero el HSPC pidió que no fueran tan poderosos como los héroes. Los Yaoyorozus lo evitaron. O tienes una unidad de villano poderosa pero son raras o cuestan un centavo, o puedes jugar tácticas de enjambre con la típica carne de cañón. Recomiendo una mezcla de ambas. Un villano poderoso como el arquitecto, especialmente porque tiene esbirros que potencian pasivamente con su tipo y esbirros para desgastar a los héroes. Aunque recomiendo no jugar un mazo así contra una composición de Endeavor/Burning. Tomura miró confundido al hombre, antes de observar mejor el mazo de WA y el segundo mazo de villanos. De hecho, los jefes de los villanos y los esbirros solo se podían obtener mediante refuerzos, por lo que necesitabas suerte o dinero antes de poder usar ese tipo de mazo. ¿Qué tan altas son las probabilidades de encontrar un jefe villano en el refuerzo? Preguntó Tomura, mientras su mente preparada para el juego calculaba cosas que estaban más allá de la comprensión de cualquier otra persona. Alrededor de 1 de cada 100 paquetes, lo que explica por qué no son populares. Entonces, el comerciante escuchó las palabras que hicieron que Tomura fuera casi intocable en su tienda. ¿Cuánto sobre este refuerzo de villano tienes? Sí, nuestro villano favorito había sacado la tarjeta negra. Los ojos del hombre barbudo se convirtieron en sí y tomó todos los sobre este refuerzo de villano que tenía. Era una cantidad considerable. Tomura continuó obteniendo puntos de afecto de este encantador NPC al decirle que iba a comprar a menudo. Ese día, Tomura consiguió el deck WA, ya que era el deck más barato con las reglas para ello y alrededor de 90 sobres de villano. Obtuvo su primer jefe, Muscular Bloodbath Edition SSR. Era uno de esos jefes de villanos sin pandilla. De hecho, su aparición arrasó con el campo, incluidos los aliados. Sin embargo, su fuerza era igual a la cantidad de unidades destruidas de esa manera. Ese día, la sonrisa de Tomura mató a 5 cachorros. Así fue como el villano se ganó su lugar en la tienda. El bicho raro que se gastaba una fortuna solo para jugar con villanos. Si al principio los demás clientes se reían de sus payasadas, Tomura les enseñó a tener miedo, porque usaba tácticas que antes eran solo mitos. Enjambres de esbirros, invocación de jefes, siguió mejorando, casi con cada partida que jugaba. Se lo conocía como ese enano tramposo con demasiado dinero. Un nombre temido en la comunidad de jugadores de Musutazu. El dominio del villano había comenzado, y entonces llegó un jugador. Un chico de pelo verde con una sonrisa tan pura como podrida era la del chico de pelo azul. Uno que tenía un deck personalizado, sin ninguna lógica detrás, como, por ejemplo, el deck Miruko, uno de los más recientes y, según muchos, uno de los pocos counters del Tomura Madness Destruction Murder Deck. No seas tan amable conmigo. Es mi primera vez. Preguntó Izuku. Tomura sonrió y el juego comenzó. Como si existiera la piedad. Tomura aniquiló a Izuku. Fue una humillación absoluta.
Un jugador que sufría una derrota tan vergonzosa estaba destinado a desaparecer. Excepto que el frijol verde le sonrió radiante a su compañero. Dios mío. Esa combinación fue increíble. ¿Fuiste tú quien se portó bien? No puedo esperar a ver lo que puedes hacer cuando juegues. Izuku estaba tan acostumbrado a que le pegaran que perder en un juego de cartas para niños no afectaba en lo más mínimo a su moral. De hecho, le encantaba hacer trabajar a su cerebro tanto como disfrutaba de su entrenamiento diario con Mr. Compress. Como decía el hombre, en el programa se necesitan tanto cerebro como fuerza. Tomura no esperaba tal reacción, pero preparó nuevamente su mazo para enfrentar a su oponente. Entonces tienes suerte. No puedo volver a casa hasta esta noche, así que tengo tiempo para jugar un par de partidas más, si te animas. Izuku no era un oponente de su misma liga, pero como todos los demás NPC tenían demasiado miedo de seguir luchando contra él, bueno, tenía que divertirse donde pudiera después de todo. Era un desafío divertido. Aunque Tomura lo niegue, así fue como se hizo amigo de un niño lo suficientemente joven como para ser su hermano pequeño. Cuando Kurohiri escuchó a su pupilo hablar sobre la necesidad de una nueva táctica para luchar contra Zuzu, el Noumu de la nube pensó que estaba hablando de un nuevo jefe. Se sorprendió y lloró algunas lágrimas después de enterarse de que Tomura estaba hablando de otro ser humano. Son muy lindos. Como no podían seguir quemando costosas cartas de héroes, sin mencionar que mataría a Izuku por error, el señor Compress tuvo la simple idea de usar una carta del tarot para Izuku. Uno normal, que se puede encontrar en casi todos los mercados. Así que, para empezar, utilizaron la carta más débil de la baraja y ahora humanoides sin rostro los rodeaban a ambos. Lo único que los diferenciaba era el número en su cara y una marca en su torso blanco. Izuku podía invocar todas las cartas 3 y todas las 4 antes de que le sangrara la nariz. Lo cual era una buena forma de medir sus límites. Sí, Atsuhiro le hizo a Izuku una tomografía cerebral cuando le sangró la nariz por primera vez. La mejor manera de ver si su maravilloso cerebro estaba afectado. Según la prueba, el sangrado era la señal para no esforzarse más de lo que ya había hecho. Así que no lo hicieron. En cambio, Atsuhiro se complació maliciosamente en hacer que Izuku trabajara su cuerpo hasta el límite. Lo llevó sobre su espalda más de una vez. El hecho de que viera a Inko durante esos momentos era una ventaja, sí. No esperaba su amable sonrisa cada vez que llegaba a su casa. También le pidió a Mitsuki las flores favoritas de Inko solo como recompensa por su amabilidad y su deliciosa comida. Incluso le preparó algunas comidas en un bento para la semana, para que no tuviera que cocinar. Mitsuki, a cambio de su ayuda, consiguió unas telas raras que el señor Compress encontró para ella. No fue un soborno para evitar las constantes burlas. Fue muy divertido hacer que Izuku fuera más flexible. El chico estaba tan nervioso que era bastante rígido. El régimen de Inko podía hacer maravillas en una situación como esa. El mago recordó que su antiguo profesor de educación física le había dicho que nunca había visto a alguien tan recto. Atsuhiro sonrió mientras leía los distintos ejercicios descritos en su interior, lo divertido que había sido practicar con ella, y cómo dejó de venir porque encontró a alguien. Basta. Esa fue una espiral muy mala. En cambio, fue más divertido torturar / entrenar a Izuku. Además, fue agradable simplemente volver a hablar con ella cuando Izuku se fue a dormir. Niño. Si no puedes tocarte los dedos de los pies con las manos, vas a levantar ese lavavajillas hasta el camión. La amenaza fue bastante efectiva, ya que el niño se inspiró aún más para completar el ejercicio. Tocarse los pies, mientras estaba suspendido en el aire, con la cabeza hacia abajo. Flexibilidad y abdominales con el pequeño añadido de resistencia. Ser profesor fue bastante divertido. Atsuhiro Sensei. Lo logré. Dijo Izuku feliz, antes de ver a su maestro agarrar una pistola de paintball. De esas modificadas con muchas balas. Bien. Ahora, corre. Es hora de la bola de dolor. Izuku casi le pide detalles antes de ver la sonrisa de su maestra. El pelinegro se prometió a sí mismo preguntarle a su madre qué demonios había en el cuaderno, mientras corría hacia el depósito de chatarra lo más rápido que podía. Respuesta corta. Inko quería crear las condiciones más peligrosas y seguras para entrenar, al mismo tiempo que te hacía temer por tu vida. Además de eso, su pequeña telequinesis le permitió a Mr. Compress aprender a esquivar las balas que tenía delante. Además, sí. A este entrenamiento específico lo llamó la bola del dolor porque le quitó la T.
Mientras tanto, Inko estaba preparando la cena para 3 en casa, haciendo katsudon especial para su hijo, ya que sabía por lo que estaba pasando con su profesora traumatizada y de gatillo fácil, que tenía una salida. Chicos, era muy divertido. Ahora todo lo que tenía que hacer era conseguir que Atsuhiro se quedara a dormir, solo una noche. Entonces le pertenecería. Izuku se preguntó un poco por qué su madre tenía una risa malvada. Habían pasado 3 meses desde que Atsuhiro comenzó el entrenamiento de Izuku. Katsuki corría por la mañana junto a Deku mientras llevaba peso en los tobillos. Para ser justos, lo hizo después de ver a Izuku haciendo lo mismo e incluso manteniéndolos en la escuela. Si bien el chico rubio explosivo nunca se lo admitiría a su amigo, tenía un respeto a regañadientes por el entrenamiento infernal por el que pasó Izuku. Respeto, porque el nerd entendió que un gran cerebro por sí solo nunca lo convertiría en un héroe. Bueno, podría hacerlo, pero Izuku era inteligente en análisis, no loco por la ciencia loca. Incluso entonces, Katsuki no habría sido tan duro con él como lo había sido si el brócoli hubiera dicho que se convertiría en un héroe de apoyo / analista. Diablos, Katsuki incluso lo habría animado y le habría pedido que fuera su compañero. Izuku estaba bastante loco en su análisis a pesar de lo que todos pensaban. Pero no, Midoriya insistió en ser un héroe luchador. De esos que luchan contra los villanos. La tía nunca lo hubiera perdonado si los villanos mataran a Izuku en el campo. Así que sí. A veces se excedía con Deku, como aquella vez con el salto del cisne. No era su momento de mayor orgullo. En cuanto al cuaderno, bueno, fue duro pero necesario, ¿verdad? Es posible que Deku haya encontrado una carta en sus ventanas con un SSR Ryukyu con sus disculpas. Katsuki lo negaría en público. Aún así, Deku pasó por un entrenamiento aún más duro de lo que Katchan podía imaginar. A pesar de lo que todos pensaban de él, Katsuki no solo era talentoso, también se esforzaba mucho, probaba nuevos movimientos y fallaba de frente. En retrospectiva, esto puede haber sido la segunda razón por la que fue duro con Deku. Katsuki hizo un gran esfuerzo para convertirse en un héroe. Deku parecía esperar que viniera del cielo como si Olmig descendiera de él, ofreciéndole a Izuku entrenamiento y un don. ¿Quién demonios se creía que era para menospreciar el esfuerzo de Katsuki a pesar de no tener ningún don? Podría haberse convertido en un héroe sin ningún don. Claro, alguien así no existía en Japón, pero estaba bastante seguro de que el equipo francés de héroes número 1 tenía un luchador sin ningún don especializado en derribos sorpresa como era Seread. Podrías hacer eso sin ninguna peculiaridad. Sin embargo, ahora... Bueno, incluso Katsuki tuvo que admitir que Izuku estaba entrenando más duro que él con la esperanza de hacer realidad su sueño. Lo cual era bastante necesario, ya que Izuku tenía mucho que ponerse al día. Al menos sabía que tenía que trabajar más duro para tener una oportunidad. Al menos eso fue lo que pensó cuando vio a Deku correr frente a él y las balas habituales de su loco entrenador venían desde atrás con una precisión increíble. Corriendo y esquivando. Katsuki casi se sintió mal por él. Sin embargo, mentiría si no lo encontrara muy gracioso también. Además, no se perdió la parte en la que Izuku todavía estaba entrenando su mano con una baraja de cartas, incluso mientras corría y esquivaba. Algo estaba pasando con eso. El chico explosivo estaba seguro de ello y le preguntaría al respecto más tarde ese día. Cabe destacar que Katsuki prestó más atención a lo que pensaba la gente y notó algo importante. El mazo que Deku estaba usando también estaba incompleto. Deku nunca permitiría eso. Katsuki estaba buscando a su no amigo en medio del recreo de la tarde, cuando escuchó el sonido habitual de algo siendo golpeado. Bueno, el sonido de alguien siendo golpeado, debería decir. Otra razón por la que estaba enojado era que los adultos de Aldera eran inútiles y Katsuki tuvo que hacer la ley en su lugar. El chico también estaba bastante seguro de quién había sido golpeado. Quejándose de que Deku era un fastidio, Katsuki corrió a ver un espectáculo inesperado. Deku, de pie sobre 2 matones, Katchan los conocía como Extra 3 y Extra 4, y una chica con cabello de serpiente. Katsuki ya estaba bastante seguro de lo que sucedió, pero tuvo problemas para procesar ciertas partes. La parte donde Deku ganó una pelea contra alguien que tenía un don menor de telequinesis y el otro tenía una excelente fuerza en las piernas gracias a sus piernas elásticas. Deku. ¿Qué carajo? El idiota lo miró con esa maldita sonrisa brillante e incluso tuvo el descaro de parecer avergonzado. Se había ganado la sonrisa por el amor de Dios. Izuku tenía el derecho de fanfadar del vencedor. Bueno, ¿cómo explicarlo?
Hace un mes, hoy, Izuku, no habrá entrenamiento de fuerza. Dijo Sako-san con felicidad en su tono. Ahora iba a la casa de los Midoriya al menos 3 días a la semana. Mitsuki se estaba divirtiendo mucho burlándose de Inko por el hecho de que su amigo célibe de la infancia ya era el padrastro de Izuku. Inko se sonrojaba cada vez más ante la idea y Atsuhiro no estaba seguro de si debía decirle a Mitsuki que dejara de avergonzarla o agradecerle por hacerlo. Oh, gracias a Dios. Dijo un niño muy contento, con demasiados moretones en su cuerpo, y el narrador jura que no fue solo la paliza que le dieron sus abusadores. Bueno, depende de si eliges o no llamar acoso al entrenamiento de Mr. Compress. En lugar de eso, será un entrenamiento de batalla. Dijo el hombre, crujiendo sus manos con cierto deleite. Ofudge, gritó nuestro héroe, sintiendo el dolor por venir, y también un poco de emoción. También trabajaremos en tu vocabulario, porque era un punto importante que abordar. Si Deku quería convertirse en un héroe, tenía que tener descaro. Hoy aprenderemos a dislocarse, ya que es una de las partes más importantes del Fabulous Compress Style, dijo el mago antes de poner su mano sobre su propio brazo, y dislocarse con un sonido amenazador. El espectáculo fue impactante para la estudiante verde, que casi se desmaya antes de que Compress se lo volviera a colocar en su lugar. El brazo flácido era algo digno de ver, y al principio parecía terrible. ¿Ves tu reacción? Por eso la dislocación es un movimiento efectivo. Seamos honestos, Izuku, dijo Mr. Compress con una sonrisa amable. Ninguno de nosotros es poderoso. Si bien yo soy bastante ágil y tú te vuelves más rápido y más flexible, no eres tan fuerte como el Kirk mutante más débil. Para ser justos, la mayoría de ellos serían más fuertes que yo. Entonces, ¿cómo peleamos? Siendo inteligentes y técnicos. El empujón correcto en el lugar equivocado. Les romperemos las rótulas, les romperemos las articulaciones y les joderemos los hombros. La calidez en la voz de Compress era alarmante e Izuku lo miró fijamente, tratando de planear una pregunta. Sí, es tu madre quien lo creó de esta manera para mí. Sin embargo, pasé años perfeccionando mis habilidades. También te voy a enseñar cómo dislocar tu propia extremidad. ¿Por qué? Porque te salvará la vida si alguna vez te capturan y cuando entremos en la parte del acto de desaparición de tu entrenamiento. Entonces, va a doler, ¿verdad? Dijo Izuku. Ya se había resignado a su destino, aunque seguía pensando que no debería haber chantajeado a su maestro. Sí. Pero míralo de esta manera. Si no me lo hubieras pedido, no tendría que enseñarte eso. Otra lección. El karma es una perra. Así que todavía estaba molesto por haber sido chantajeado por un niño lo suficientemente joven como para ser su hijo, a quien quería como su hijo. Bueno, no era una razón para contenerse, ¿verdad? Unos momentos después, ¿cuál es tu problema? Nunca vi a alguien crujir los huesos de esa manera sin siquiera llorar. ¿Mi escuela? Ofreció con una tímida sonrisa nuestro brócoli favorito. Lo pondré en mi lista personal de cosas malas, respondió el heredero del rey de los ladrones. Su antepasado no habría tolerado algo así y él tampoco. Al fin y al cabo, él era el ladrón de la justicia. ¿Por qué pensó eso? Izuku simplemente se dislocó el brazo izquierdo, con demasiada facilidad para que fuera puro talento, antes de volver a colocárselo por primera vez. Lo mismo pasó con su pierna. Aunque le dolió al joven, Izuku nunca lloró durante el proceso. Era la tolerancia al dolor que Mr. Compress esperaba tener que desarrollar en su interior. Para que Izuku la tuviera, Atsuhiro sintió que le rechinaban los dientes. Pasó tanto tiempo como Mr. Compress que casi había olvidado cómo era no tener peculiaridades. La emocionante sensación de tener el mundo en la palma de su mano, el hecho de ser temido y admirado, su fama. Eso casi le hizo olvidar por qué estaba donando tanto. Ver a Izuku así, lo enfureció muchísimo. Tal vez su próxima acción debería ser arrojar algo de luz sobre los problemas de los Kirkles. Izuku parecía haber sentido su dolor también y le dio una sonrisa triste a su maestro. Oye, no te preocupes. Esto no es tan malo como parece. Es malo solo cuando Kacchan no está ahí para castigarme. Kacchan. Atsuhiro gimió al oír su nombre. Podía entender por qué Izuku todavía pensaba en él como un amigo, pero el chico era demasiado agresivo. Y había mejores formas de proteger a las personas que siendo una bola de ira y rencor. Era un Endeavor 2.0 en ciernes. Aún así, de hecho, se estaba asegurando de que Izuku no resultara demasiado herido cuando podía y brindarle protección a Izuku, protección abierta, solo pintaría en su espalda para aquellos que querían lastimar a Katsuki a través de él. Izuku.
Te daré una tarea. En los próximos 2 meses, quiero que metas el miedo en el interior de al menos 2 matones. No te preocupes por las consecuencias. Puedo garantizarte que la UA no lo mirará. Netsu le debía algunos favores por algunos trabajos contra el HPSC. Es hora de cobrarlos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Izuku sospechó antes de que su maestro le recordara la primera regla de cualquier buen mago. Ah. Un buen mago, nunca revele sus secretos, sí, lo sé. Regla número 1. Había otras reglas, pero Izuku aprendía algunas de ellas con lentitud. Como la favorita de Mr. Compress. La cordura es aburrida. Acepta la verdad y libérate de la normalidad. Izuku todavía tenía un problema con esta. También se notaba en su análisis, ya que era demasiado estricto. Mr. Compress estaba extremadamente ansioso por ver qué ideas podría desatar un Izuku loco. El mago pensó que Netsu haría la vista gorda ante la violencia que Atsuhiro acababa de pedirle a Izuku que cometiera y que lo incluiría en la lista de vigilancia del armiño. Sí, él era uno de los pocos que sabía quién era Netsu, porque lo ayudó a recuperar su archivo del HPSC y dejó atrás un virus desagradable. Sin embargo, si el joven quería ser un héroe, necesitaba aprender lo que Katsuki había entendido, quizás demasiado bien. Un héroe debería infundirle miedo al criminal para que no actúe, sin embargo, tenía un sentimiento singular al respecto. Sí, bueno, maestro. Atsuhiro. Sé que tendré que ser violento. Sin embargo, no quiero ser ese tipo de héroe. Ah, ¿sí? Entonces, por favor, dime, ¿qué tipo de héroe quieres ser? No sé. A menudo hablo de heroísmo con un amigo. Él es muy interesante porque odia a los héroes, pero tiene argumentos al respecto, aunque necesite ayuda para decirlo. La fama, el dinero, entiendo que un héroe lo conseguirá, pero tiene razón cuando dice que muchos de ellos solo están en esto porque lo quieren. Son violentos y se convierten en íconos. Sin mencionar a todos aquellos que solo buscan una insignia y el derecho a ser violentos. Quiero decir, no es como si no expusieras a algunos de ellos cada semana. Su maestro asintió mientras Izuku hablaba. Continuó con su trabajo como el que exponía la corrupción, aunque no fue suficiente. La falta de reacción del HPSC fue la razón por la que este tipo, Stein, se volvió implacable y abogó por una forma más permanente de deshabilitar las falsificaciones. El señor Compress había cortado lazos con él, pero podía entender la frustración del asesino de héroes. Al menos, solo estaba usando la lista que había encontrado Atsuhiro y estaba dejando que algunos de ellos vivieran. Lo que significa que aún no se trataba de matar por matar. Si alguna vez llegaba el caso, Atsuhiro le dejó en claro a Stein que cuando se volvieran a encontrar, solo uno saldría del callejón. Luego Izuku continuó. No creo que pueda convertirme en un nuevo All Might. Él es simplemente, demasiado. Nadie puede estar a su altura, pero dijo algo hace un tiempo. Que un héroe auténtico debe encontrar una causa, una razón para luchar. Así que, no quiero que sea algo tan mezquino como asustar a mis matones. Este es un buen punto. Aún así, fue interesante ver que Izuku, aunque todavía era un rayo de sol, se estaba haciendo algunas buenas preguntas. Hijo. Tienes años por delante para decidir qué tipo de héroe quieres ser. Mientras no te conviertas en un héroe destructivo o corrupto, sabes que estaré orgulloso de ti, dijo su mentor con una pequeña sonrisa, ayudando a su casi hijastro a levantarse. Pero ahora vamos a ayudarte a concentrarte en el presente. Se dice que durante el mes, pudieron escuchar a un fantasma verde llorar. Bueno, más fuerte de lo habitual, claro. Si el Izuku del universo principal pudiera ver lo que su contraparte tuvo que sufrir, tal vez le hubiera resultado fácil el entrenamiento de All Might, porque si el Izuku original siguió el sueño americano, aquí, era más como la autopista al infierno. O te vuelves fuerte o abandonas toda esperanza y te vuelves fuerte. Su maestro, en realidad, le enseñó a nuestro querido Izuku cómo pelear. Ahora, volvamos casi al presente. Unos minutos antes, Katsuki llega y ve a Izuku disculpándose por el cuerpo inconsciente de sus matones. Mira, había más de unas pocas teorías de que Aldera era parte del ejército de liberación de Meta o al menos un simpatizante de Destro. Fue simplemente estupidez e ignorancia. Sin embargo, en la pirámide social, Shizuku, como no tenía un don, estaba bastante abajo en la escuela, las personas con dones malvados estaban en un cercano segundo lugar. Opidia, la chica con el pelo de serpiente, era la hija de una lamía mutante con un don y su padre podía manipular el cabello y estar ganando mucho dinero en peluquería. Sin embargo, la joven seguía siendo alguien que tenía cabello y te silbaba y trataba de morderte.
En cuanto a por qué su nombre no es japonés, fue porque tenía orígenes en Europa y no porque el autor fuera vago y le gustara el nombre. A pesar de tener una familia amorosa, estaba muy cerca de Izuku en la escala social. Como Izuku también evitaba cada vez más a sus acosadores, era lo suficientemente ágil como para superarlos. Ese día, Izuku también aprendió una lección que Atsuhiro no podría haberle enseñado. Puedes huir de tus problemas. El problema es que se convierten en el problema de otra persona. No nos mires a los ojos, monstruo. Sí, nos va a convertir en piedra. Cállate. Así no es como funciona mi Kirk y todos lo sabéis. Ahora, dos cosas que los niños aprenden rápidamente son aquellos que dicen eso de explicar por qué no estás de acuerdo con las cosas que la gente dice o simplemente las ignoran. Bueno, aquellos que dicen eso son muy altos y fuertes o mentirosos. La chica estaba ahora sujetada en un rincón por el pirro y el chico de los resortes, Izuku, justo encima de ellos mientras él se preparaba para el siguiente periodo. Nuestro chico verde escuchó todo y, cuando sintió por un instante, sus zapatos se volvieron de acero. Como si fueran de plomo, pesados. Olmig, ¿qué crees que hace a un gran héroe? Bueno, hasta donde sé, todos los héroes que respeto tuvieron una historia similar. Un día, oyeron a alguien pedir ayuda y salieron corriendo. Esa actitud, el hecho de simplemente moverse para ayudar a los demás, esa es la esencia de un verdadero héroe. Izuku estaba a punto de patear al chico telequinético cuando se detuvo a pensar en la entrevista de All Might. Para mérito del chico con piernas elásticas, intentó atacar a Izuku en el momento en que noqueó a su amigo. Desafortunadamente para él, sus ataques eran bastante previsibles para un Izuku que acaba de pasar un mes entero en una batalla contra un villano de rango S con una vena sádica. Entonces, cuando llegó la primera patada alta, Izuku hizo referencia a una escena de culto de Matrix al esquivar la patada cayendo casi contra el suelo. Casi es la palabra clave. El golpe se estrelló contra la pared mientras Izuku se levantaba. Oh, mierda. Eso debe haber dolido. Oh, que te jodan, hombre. Luego, Opidia lo mordió varias veces en la espalda porque, bueno, podía hacerlo y claramente no estaba sola. Además, era agradable tener una salida y dejar que sus serpientes mordieran a algún idiota. No tenía veneno, todavía, pero era bastante desagradable. Fue cuando el chico mordido intentó golpearla de nuevo que Izuku le agarró el brazo, antes de sacárselo de la articulación, lo que hizo que el acosador llorara antes de que llegara Kacchan. Entonces Izuku entró en pánico y se dislocó la pierna sana cuando el chico Sprint intentó patearlo. Solo entonces la conmoción lo hizo desmayarse también. Kacchan se estaba pellizcando la nariz mientras Izuku detenía sus relatos, y Opidia asentía a su lado. Y por eso necesito que me ayudes a esconderlos, Kacchan. Maldición Izu, no, Deku. No subiste de nivel desde Deku, gritó Katsuki en su ira hacia su idiota amigo.